Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea. Es miércoles 14 de abril de 2010. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Como siempre, a usted lo invito a que participe a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. También puede seguirnos a través del Facebook, nuestra dirección, el www.facebook.com. Pleca William Meléndez en línea. Esa es nuestra dirección a través del Facebook. Ahora haremos una aproximación sobre la seguridad pública en el país y las medidas emergentes adoptadas para enfrentar este flagelo. La reflexión la haremos a partir de la visión de un parlamentario. Está con nosotros esta mañana Benito Lara, diputado del FMLN ante la Comisión de Seguridad en el primer órgano del Estado. Diputado, bienvenido, buenos días. William, buenos días y gracias por la invitación. Un gusto, la orden, diputado. Para comenzar, desde el Parlamento y como diputado del partido en el gobierno, quisiera saber cómo se han visto las medidas que se han adoptado para enfrentar la criminalidad en términos generales. Ya vamos a entrar más a los detalles, pero en términos generales, puesto que prácticamente están, dentro de 2 meses habrá ya el primer aniversario de gestión de la administración del presidente Funes con el FMLN. Entonces quisiera saber, en lo que va de 10 meses, ¿cómo han visto ustedes este trabajo? Bueno, William, yo creo de que en estos 10 meses yo los calificaría todavía como 10 meses de un proceso de transición en la aplicación de una política nueva de seguridad pública. En enero, febrero de este año, el gobierno dio a conocer su política, que más bien dicho la hizo pública, pero era algo que ya se conocía, porque cuando uno revisa todo el planteamiento que se encuentra en ella, es el resultado de toda aquella discusión que hubo de mesas ciudadanas en el tiempo de la campaña. Sí refleja el sentir y la expresión que ustedes recogieron durante la campaña. Claro, correcto, en esencia eso es. Además, recoge las propuestas que estaban en la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, la comisión que formó el gobierno anterior. Ahí están plasmadas muchas de sus medidas, y el planteamiento general, que tiene 5 o 6 aspectos, la parte de control, represión del delito, las medidas que hay que tomar en esa dirección, incluso de readecuar las instituciones, ¿verdad? Porque ese es el problema más complejo, creo yo. Toda la parte preventiva, todo lo que tiene que ver con centros penales y el funcionamiento de todas las instituciones como una especie de reforma, me parece de que es un plan bastante integral, muy integral, en el cual hoy se están adecuando todas las instituciones como para poder intervenir de manera, digamos, integral, valga la redundancia, en algunos sectores territoriales concretos. Ha habido alguna experiencia como lo que es el Distrito Italia, ¿verdad? Que creo de que hay que revisarlo muy detenidamente como para poder reproducirlo. De hecho, el Ministerio ha planteado de que lo va a reproducir en otros 60 territorios, si más no me equivoco. Pero ¿Usted también lo ve, como para usted, verlo, el caso Distrito y tal, la intervención que ha tenido la policía con el ejército, ¿usted lo ve como, digamos, un ejemplo o un patrón a seguir? Yo creo de que es un ejemplo, ¿verdad?, que debemos de revisar para sacar todo lo positivo que hay de esa experiencia que se está haciendo y aplicarla en otros lugares. No se va a aplicar exactamente igual, creo que sería un error hacerlo exactamente igual. No, ese ejemplo hay que analizarlo, hay que ver cuáles son las cosas positivas que están haciendo, hay que revisar qué es los complementos que hay que hacer, y posteriormente con esa experiencia hay que ir a otros lugares. ¿Usted particularmente, diputado Lara, se siente satisfecho con lo que se ha hecho hasta hoy? Yo creo de que yo me siento satisfecho con la política que se ha dado a conocer, ¿verdad? Es una política correcta. ¿En qué uno no se siente tan satisfecho todavía? Es que todavía tenemos dentro de las instituciones, hay como fuerzas todavía que se oponen, que se resisten al cambio de pensamiento, ¿verdad? Y yo por eso te decía en un inicio que creo de que todavía estamos como en ese proceso de transición, ¿verdad? Aunque ya va a ser un año, pero de verdad que no es fácil cambiarle el pensamiento a una persona que ha estado durante 16, 17 años implementando una política, en este caso políticas eminentemente represivas. Es complejo cambiar el pensamiento, decirle de que hay que ponerle a ese pensamiento otros ingredientes que no necesariamente son
exclusivamente la represión para la solución de los problemas. Pero entonces esto no tiene nada que ver con cuestiones ideológicas, sino más bien con que la gente no esté entendiendo todavía cuál es la visión sobre el tema de seguridad pública. Posiblemente hay una mezcla, ¿verdad? Posiblemente hay alguna mezcla, ¿verdad? Tú recuerdas hace 4 meses atrás, si más no me equivoco, hubieron algunos miembros de la policía que dieron en Oriente algunas declaraciones como tratando de decir de que las medidas que se están tomando no van a tener efecto. Y así un jefe policial te dice eso, pues bueno, ¿qué puedes esperar de los subalternos, verdad? Entonces por eso que creo que hay de todo, pero en concreto sí me parece que en algunos, por supuesto no es en todo en toda la policía, pero hay como cierta resistencia, ¿verdad?, a ejecutar. Pero entonces, ¿se está haciendo lo necesario? Yo creo que se está haciendo en estos momentos todo lo que se puede, ¿verdad? Todo lo que se puede. Es que fíjate de que el tema, por ejemplo, en el Distrito Italia, además de una intervención de una parte del ejército, de la policía, el gobierno local, el INDES, el ILP, de la gobernación, ahí lo que se ha planteado es darle también a la gente como cierta seguridad jurídica, inclusive hasta de su vivienda. Es que es un fenómeno que hay en el Distrito de Italia. ¿Seguridad jurídica en qué términos? ¿Es la posibilidad de que la gente pueda vivir en sus viviendas? La gente vivía allí, pero no estaba seguro si donde vivía era propio o no. O sea, había una inseguridad. O sea, vivían ahí, pero no sabían si realmente... ¿Y entonces qué se ha hecho? ¿Se ha hecho una revisión contrastar, digamos, si la persona donde está viviendo efectivamente es de su propiedad? Ya se le garantizó su título de propiedad a más de 1.000 familias ahí. Entonces eso te da, por supuesto, una situación diferente, ¿verdad? ¿Cómo contribuye esto en el tema de enfrentar la inseguridad en el país? Es decir, y en ese lugar concreto como el Distrito Italia, que era uno de los con más altos índices de violencia en este país y de homicidios. ¿Cómo se transmite entonces, digamos, el tema de la propiedad a una cuestión que tiene que ver con que la persona se sienta segura y perciba de que hay condiciones de seguridad? Mira, nosotros siempre hemos sostenido de que el tema de la inseguridad es un problema muy complejo, multicausal. Por consiguiente, hay que tomar una serie de medidas integrales que tienen que ver educación, tienen que ver salud. Yo estuve ahí en el Distrito Italia hace como 1 mes y medio, me pude dar cuenta cómo los mismos soldados acompañando a brigadas del Ministerio de Salud en medidas en contra del dengue, algunos abatizando, otros con las bombas, etcétera, etcétera. Además de garantizarles la seguridad en patrullaje de la policía, la gente tiene más confianza en las instituciones, la alcaldía mejorando algunas cosas también, como es el tema de recuperación de algunos espacios públicos, el aseo, el ornato, es decir, hay que cambiar de ambiente completamente, ¿verdad? Entonces, claro, una persona que esté en un lugar donde, digamos, sea un factor de riesgo, no sabe si donde vive va a ser propio, si mañana lo van a sacar, lo van a echar. Entonces, todo esto te crea un clima de inseguridad tal, ¿verdad? Tal que todos esos elementos, por supuesto, contribuyen a generar violencia, ¿verdad? Violencia. La sumatoria de toda esa violencia también cae en actos delincuenciales de algunos jóvenes. Muy pronto se cumplirán prácticamente los 6 meses que tenía como mandato el ejército para estar en las calles. Me imagino que habrá una evaluación de si el ejército deberá continuar. Yo quisiera en todo caso conocer un poco cuál es el análisis que están haciendo ustedes de si debe continuar o no el ejército en las calles en la contribución de lo que está haciendo o si hay que replantear todavía más el papel del ejército. Vamos a la pausa, volvemos. Okay. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños, ponemos el alma en todo lo que hacemos
Y esta vez también saldremos, porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ahora vamos. Bien, estamos esta mañana conversando con Benito Lara, diputado del FMLN, representante del Partido de Izquierda ante la Comisión de Seguridad Pública. Diputado, le decía entonces en el segmento anterior que en los próximos días el Ejército estará cumpliendo prácticamente el periodo para el que fue delegado. Obviamente que eso me imagino que hay posibilidades, muchas posibilidades de que se les renueve, digamos, ese mandato. Pero yo quisiera saber, en primer lugar, el balance que ustedes hacen muy puntualmente como FMLN del papel del Ejército en las calles y si estarían dispuestos entonces a que continúe el Ejército, ¿debe continuar con el mismo papel que ha tenido, el mismo rol, o hay que replantearlo? Bueno, primero decir que es una decisión del Ejecutivo, si claro. Continuado o no. Te mentiría, William, si te digo de que ya nosotros hicimos toda una evaluación al respecto. Yo podría darte como algunas opiniones muy particulares. Por ejemplo. Primero, creo que siempre es bueno mantener la opinión que tanto la policía como la Fuerza Armada tienen obligaciones constitucionales diferentes. Creo que ese es un punto clave de partida. De tal forma de que la participación del Ejército es una excepcionalidad y si continúa deberá seguir siendo eso una excepcionalidad, ¿verdad? No de manera permanente. Me parece a mí de que las dos instituciones han hoy mejorado incluso su misma relación. Hay que decirle que antes no era muy buena, ¿verdad? En la administración pasada no era muy buena, ¿verdad? Porque no habían logrado un nivel de, no solo de coordinación, sino de cooperación tal, ¿verdad? Que permitiera precisar bien el rol de cada uno de ellos, ¿verdad? De tal forma de que aquellos grupos de tarea conjunta donde salía un policía, 3 soldados, al final de cuentas no se sabía si los policías se convertían como parte de los soldados o viceversa, pero había incluso una inmovilización, ¿verdad? Una inmovilización. Y yo creo que eso ha mejorado hoy. 2, en los lugares donde ha habido presencia del Ejército, en un inicio hay que decir que hubo dificultad, ¿verdad? En el mismo Distrito Italia hubo dificultad porque... ¿Qué tipo de dificultades? Había cierto nivel de abuso del Ejército, ¿verdad? Incluso golpeando a los jóvenes y otro tipo de abuso. Pero eso creo yo de que también ha sido más o menos superado. Hay que recordar de que en esto hasta el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿verdad?, que recibió múltiples denuncias al respecto, también dio una opinión pública en su momento oportuno, pero me parece de que eso ha mejorado. De tal forma de que yo creo de que en los lugares donde ha participado ha contribuido un poco a bajar el nivel de delincuencia, ¿verdad? Ahora, pero el Distrito Italia es como el ejemplo más claro, digamos, de la intervención que han tenido en ese esfuerzo conjunto y el resultado, obviamente, aunque hubo un homicidio hace como unas 2 o 3 semanas, debo entender. Pero, Benito, el asunto es si la efectividad en términos generales de la participación del Ejército ha tenido mucha incidencia en la disminución de homicidios, porque uno cuando revisa estadísticas se da cuenta de que, bueno, en algún momento, días atrás, se bajó de 12 a 11 homicidios diarios. Ahora debo entender que las estadísticas apuntan otra vez a que se mantienen 12. Entonces el punto es que si lo ve uno en términos de, digamos, de consecuencias y de resultados, uno dice, bueno, ¿hasta dónde ha sido tan efectivo el Ejército en ayudar a disminuir los índices de homicidios en el país? Sí. Mira, es que si nosotros lo vemos
simplemente a partir de la intervención del ejército, yo te digo, no vamos a ver ningún resultado. O sea, solo la intervención del ejército, ¿verdad? Por eso es bueno analizar bien lo que pasa en el Distrito Italia, porque no es solo la intervención del ejército, sino que además de la intervención del ejército está la policía con otra modalidad, está el gobierno local, se encuentra el INDES, bueno, el ILP que garantizó la seguridad jurídica de las viviendas, de las familias que habitan en el lugar, está también participando en cierta forma el Ministerio de Salud, o sea, es integral, es integral. Porque si tú ves en otros lugares donde ha participado el ejército, bueno, los mismos medios han dicho, miren, a un par de cuadras donde está el ejército se están cometiendo homicidios, ¿verdad? No, ese tipo de intervención integral es la que nos puede dar resultados. Perfecto, vamos a otra pausa. Cuando regresemos, Benito, quiero que me diga si el acompañamiento que está teniendo el presidente Funes desde la Asamblea Legislativa con el FMLN sobre este tema es total, si ustedes le están dando todo el respaldo. Vamos a la pausa, volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Diputado Lara, quedaba entonces con la interrogante planteada en el segmento anterior y es qué tanto nivel de acompañamiento están dando ustedes al presidente Funes en este esfuerzo y desde la Asamblea Legislativa, obviamente conociendo las responsabilidades que tienen ustedes como legisladores y la responsabilidad del presidente como en la parte del Ejecutivo, pero ¿es incondicional el apoyo del FMLN hacia las políticas que está implementando el presidente en materia de seguridad pública? Este es un tema que a nuestro juicio debe ser no una política de partido nomás, sino que el esfuerzo deberá ser convertirlo en política de Estado. Y el plan que han presentado es un plan integral, el cual tiene de nuestra parte el apoyo total, ¿verdad? El apoyo total. Estamos esperando algunas iniciativas que están trabajando el Ejecutivo, por ejemplo, en materia de armas, control de armas, que sin lugar a dudas nosotros la vamos a acompañar. Esto es, perdón, con el tema de veda total de armas. De la veda total de armas, ¿verdad? ¿Esto debe ser a nivel nacional, Benito? Yo creo de que sí, debe ser a nivel nacional. No olvidemos que cerca del 80% de todos los homicidios que se cometen en el país son con armas de fuego. Claro de que no basta solo la veda, sino que hay que tomar otra serie de medidas para evitar el contrabando, el tráfico ilegal, etcétera, etcétera. ¿La veda qué implicaría, por ejemplo, en términos prácticos, para cualquier ciudadano de este país? Implicaría la no posibilidad de portar armas, pero sí la posibilidad de tener armas en su vivienda, por ejemplo. No hay ningún problema. Y eso no genera siempre la discusión eterna que hay en que también deja indefenso a las personas honradas que andan haciendo su trabajo, digamos, diariamente o andan en la calle devengando. Esa es una discusión, por supuesto, que tiene años y años, pero no solo en el país, sino que en todos los países donde este punto se pone. Pero mira, si una persona anda un arma, si anda en su vehículo, de seguro la anda en la guantera. El delincuente actúa con el factor sorpresa. No es cierto que una persona que ande arma
ande altamente preparada para actuar en cualquier momento. No es cierto, ¿verdad? Es más, una persona con armas se convierte en blanco de la delincuencia. Las mujeres lo siguen, lo persiguen, le dan seguimiento, hasta que le quitan su arma. No es cierto que eso sea así. Eso es incluso hay estudios hasta sobre eso, ¿verdad? Que no tienen mayor efecto. Yo creo que en el país lo que necesitamos es como precisar un poco más los estudios de todas estas, de todos los homicidios, por ejemplo, cuántas armas participan de manera legal y cuántas de manera ilegal. Aquí ha habido un registro no muy bueno, pero que yo quisiera decirte de que se ha estado mejorando estos últimos meses atrás, incluso muy buena relación entre la policía, la Fuerza Armada, para compartir información al respecto, pero yo sí creo de que sí es importante hacer esa veda. Es más, yo personalmente iría un poco más allá. Para mí la veda debería consistir no solo en la aportación, fíjate, sino de que en el comercio y en la importación probemos un tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se haría en el tema del comercio o la importación? Es decir, regular la importación o más controles para a la persona que se le vende. Deberíamos de poner una veda para prohibir el ingreso de armas en este país y para que nadie venda armas en este país. ¿Y eso no puede alentar el contrabando? Pues bueno, hay que tomar otro tipo de medidas también. Es que fíjate que todo tiene, por supuesto, una contrarreacción, eso es así. Sí, claro. Pero hay que ir tomando una serie de medidas, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que el 80% de los homicidios son con armas de fuego. Fíjate de que hay una cosa muy importante. En Estados Unidos se ha reconocido de que más del 80%, si más no me equivoco, de las armas que circulan de manera ilegal en esta área centroamericana vienen del norte. ¿Verdad? Es un dato que yo por primera vez lo he escuchado, ¿verdad? Es decir, los Estados Unidos han reconocido que las armas que hay en el país. Hay una institución. En El Salvador. O sea, no, está hablando de las armas que circulan de manera ilegal, ¿verdad? De manera ilegal. Provienen de Estados Unidos. O sea, digo, de estas redes, por supuesto que hay de contrabando, ¿verdad? Es como cuando los brasileños le echaban las culpas a otras empresas sobre la procedencia de las armas que participaban en actos delincuenciales en Brasil. Y un estudio bien detenido, muy minucioso, que duró más de un año, llegó a la conclusión que las armas que se utilizaban en Brasil para cometer actos delincuenciales eran precisamente las producidas en Brasil y que tenían algunos mecanismos. Iban al Uruguay, pero al Uruguay iban los papeles, ¿verdad? Y regresaban como que si eran armas que habían entrado a Uruguay. No, los furgones se quedaban en Brasil, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un tema de que hay que estudiarlo muy detenidamente, pero lo que sí nadie puede negar es la participación de estas en los homicidios que hay todos los días en nuestro país. Bueno, perfecto. Vamos a una pausa. Cuando regresemos voy a dar lectura a algunos mensajes que nos han enviado los cibernautas a través del chat. Ya volvemos. Si vas a viajar, quédate y lánzate a conocer un lugar paradisíaco, donde no importa quién gane, ni importa quién llegue primero, o quienes disfruten más bajo el sol. Un lugar donde se vive la amistad. El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador. Learn, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Diputado, voy a leer un par de comentarios que nos han enviado los cibernautas. Por ejemplo, Dimas Pereira desde Washington dice, ¿por qué no se aplica la ley para faltas con trabajo no remunerado? Y otro dice, esto ayudaría a mejorar muchas áreas como limpieza, arreglar calles, etcétera. Y Daniel López desde Toronto, Ontario, en Canadá, dice, dejemos de politiquería y actuemos en contra de la delincuencia frontalmente. Los criminales no entienden de respeto a sus víctimas. Escucho sus comentarios. Con lo primero, no entiendo exactamente. Él se refiere concretamente, Benito, a la posibilidad de que algunas personas que son condenadas, digamos, puedan hacer trabajo no remunerado. Por ejemplo, en las cárceles. En Estados Unidos es muy frecuente ver esto, por ejemplo, que hay personas que, digamos, delitos leves, no van a la cárcel, pero entonces se les impone que vayan a hacer trabajos sociales. Es oportuno esta opinión, porque en la Comisión de Seguridad Pública vamos a iniciar una discusión de una ley de prevención de delitos. Esta ley, precisamente, uno de los objetivos es tratar de prevenir actos antisociales en las comunidades. Y cuando llega a la parte, digamos, sancionatoria, ¿verdad? Sancionatoria, hace énfasis precisamente en estas cosas. O sea, alguien puede cometer alguna infracción y viene y paga su multa, ¿verdad? Pero eso no es tan reparador como que le pongamos mejor una actividad de ir a una calle, que lo va a barrer, que va a ir a un lugar, que va a ir a prestar un servicio, etcétera, etcétera. Me parece que es correcto. Yo soy más, me inclino más por ese tipo de sanciones, ¿verdad? Que incluso por las económicas, porque si alguien tiene dinero, comete, lo paga y ¿qué? Ya estuvo. No, eso no es muy reparador. Con relación a lo otro, miren, yo lo que quiero decirles es lo siguiente. La gente tiene razón cuando exige resultados, ¿verdad? Y claro que tiene toda la razón. Nosotros lo que estamos tratando es de implementar un plan que posiblemente en este momento no da como los resultados que todos deseáramos, porque nadie quisiera vivir en esta zozobra, ¿verdad? Pero debemos de entender que también hay causas de orden estructural que en el caso de nuestro gobierno no es cierto que en 10 meses podamos resolver lo que algunos gobiernos en largos años, en largos periodos que estuvieron, tampoco lo resolvieron. Es más, lo complicaron aún más. Y yo por eso te decía como la resistencia que hay algunas veces en algunos jefes policiales. Pero en algunos jefes policiales, o sea, que es de cambiarle ese pensamiento. Pero ustedes se han puesto, digamos, metas en términos de tiempo, de decir, bueno, casi nadie le gusta comprometerse con plazos, digamos, porque siempre los plazos a veces son fatales, pero de decir, bueno, nosotros esperamos a la vuelta de 2, 3 años tener esta situación del índice de homicidios en este nivel. ¿Es posible hacer esos compromisos? Fíjate de que yo creo de que es complicado hablar de fechas, ¿verdad? Decir con tanto plazo esto se va a resolver, porque, vaya, contigo esta Cámara planteamos, por ejemplo, de que hay días que amanecen con 6 homicidios al día, el siguiente día se nos dispara, o sea, una situación bastante compleja, que hay que ir precisamente tomando una serie de medidas de orden integral. Pero yo creo de que nosotros debemos de aspirar a que este periodo presidencial haya una reducción sustancial. El punto no es solo cómo mantenemos una reducción sustancial por un tiempo corto. O sea, la apuesta está en cómo mantenemos, claro, ¿verdad? En el periodo la reducción y que sea sostenible, ¿verdad? Que sea sostenible. Pero eso requiere, te quiero decir, mucho compromiso. ¿Por qué te decía anteriormente debe ser una política de Estado? Porque todavía hay elementos que deben de contribuir a esta política que no están muy claros. Por ejemplo, los medios de comunicación, que deben de jugar un papel importante en la forma en transmitir la noticia, pero también en la forma de cultivar nuevos valores que hay que introducir dentro de los, bueno, la verdad que no son nuevos valores, el rescate de valores nuestros, ¿verdad? Y darlos a conocer a las nuevas generaciones, cultivarlos, etcétera. Pues es un factor muy importante.
Bueno, vamos a la última pausa comercial en este momento, regresamos al cierre. Quiero que hablemos también, Benito, de un tema fuera del tema de seguridad pública, y es que me interesa también conocer sobre cómo está viendo el FMLN el tema de la posibilidad de que se incorpore Honduras al concierto de la Organización de Estados Americanos. Es una discusión política que está en este momento y quisiera una opinión tuya. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Diputado Lara, sí, entonces quisiera conocer un poco finalmente cuál es la visión del FMLN sobre la posibilidad de que entonces el nuevo presidente de Honduras, don Pepe Lobo, pueda introducir a ese país nuevamente al concierto de la Organización de Estados Americanos. Hay toda una discusión. Debo entender que ustedes ayer como partido político han participado en un encuentro en Nicaragua, y ahí pues el planteamiento ha sido firmar un acuerdo que ha habido ahí en torno a la incorporación de Honduras, y obviamente que el FMLN ha expresado oposición a esto. Explíqueme un poco. Bueno, mira, yo no conozco los detalles de la reunión en Managua, pero quisiera tener como algunos puntos que deben de contribuir a la reflexión del momento en que estamos viviendo. Primero, no debemos nosotros olvidar que de una o de otra forma el gobierno actual en Honduras tiene que ver también con el golpe, o el golpe de Estado que hubo en Honduras. Yo creo, además de eso, sí es importante decir que es necesario como resolver o tener muy buena relación entre los países del Triángulo Norte, ¿verdad? Y ahí está Honduras. Eso lo vuelve bastante compleja la situación porque ya no entra solo el tema político, sino que también el tema comercial, ¿verdad? El tema comercial. Yo creo de que el gobierno de Honduras debe dar señales también, señales positivas, ¿verdad? ¿Qué tipo de señales y por qué debe dar señales? Bueno, miren, si el gobierno, si en Honduras hubo un golpe de Estado, ¿verdad?, condenado por la comunidad internacional, este gobierno que dice ser democrático, que dice ser producto de elecciones libres, pues es lo que dicen, pues, ¿verdad? Bueno, deben de permitir el ingreso del expresidente Zelaya, con todos sus derechos, ¿verdad? Deben de propiciar que el presidente Zelaya regrese o sea parte del Parlamento Centroamericano como representante de Honduras. Pues es el presidente legítimo. Pero ¿cómo es que hoy van a estar en la discusión si es Zelaya o es Micheletti? ¿Verdad? No puede ser Micheletti, ¿verdad? Micheletti es golpista, ¿verdad? No debe ser el presidente Zelaya. O sea, también el gobierno de Honduras debe dar sus señales, ¿verdad? Que, bueno, debería de condenar este gobierno nuevo de Lobo las masacres que está haciendo el ejército. Yo entiendo que ahorita hay una concentración del ejército, no sé exactamente en qué región de Honduras, por unas tierras que tienen tomadas algunos campesinos, ¿verdad? Sí, sí. Pero están preparando para resolver de manera brutal, de manera violenta. Eso creo de que no contribuye a que
hay que establezcamos muy buenas relaciones con el gobierno. Ahora, no es eso necesariamente lo que está pensando el presidente Funes, digo, en la medida en que el presidente también está emocionando a nivel del concierto centroamericano porque se incorpore a Honduras de inmediato. Es decir, no hemos escuchado al presidente Funes expresarse en esa línea. ¿Significa ahí entonces que sí hay diferencias respecto de las visiones que tiene el presidente Funes y el FMLN sobre este tema? Yo creo que en este tema nosotros hemos expresado desde un inicio cuál es nuestra visión, ¿verdad? Nunca estuvimos a favor del golpe de Estado, lo condenamos desde un inicio, ¿verdad? Desde un inicio. Nunca hemos estado a favor de toda esa represión que se ha generado en el pueblo, contra el pueblo hondureño, ¿verdad? Claro, eso puede tener, digamos, puede ser un punto de vista diferente al que pueda tener en este caso nuestro presidente Mauricio Funes, dado que él mira las cosas de otra forma y con toda razón, porque a él le toca estar, digamos, conduciendo las riendas del Estado, ¿verdad? Pero políticamente sí, nosotros tenemos como esas opiniones también. Bueno, se nos agotó el tiempo. Diputado, quiero agradecerle que haya compartido con nuestros cibernautas esta mañana. No, gracias a ti, William, por haberme invitado también. Bueno, perfecto. Terminamos así la entrevista en línea. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días.